Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Qué alegría y qué gusto es poder compartir la palabra del Señor nuevamente en esta noche. Y quiero darle la bienvenida a este programa, Meditación de la Noche con el Pastor. Gracias por estar nuevamente conectados a esta hora y poder participar del devocional, de la palabra del Señor, de la Escritura, para poder incrementar un poquito nuestra vida espiritual, poder recordar aspectos bíblicos que ya hemos conocido, que ya hemos sabido, poder reavivar la llama de la palabra del Señor dentro de nosotros. Así que bienvenido sea, hermano y hermana. Esta noche le voy a pedir que me acompañe en la palabra de Dios, en el salmo que nos corresponde en esta noche, que es el salmo número 72, versículo 20. Voy a dar lectura a este versículo. Si gusta acompañarme en voz alta en su hogar, se lo agradecería. Salmos 72, 20. Después de la lectura, obviamente vamos a orar para que la dirección del Espíritu Santo sea sobre nosotros y podamos reflexionar con un buen corazón, con una buena actitud, relajados ya de las actividades del día. La palabra de Dios dice así: aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias por esta noche. Te pido que nos ayudes a tener una mente tranquila, relajada, en bonanza y en quietud, y que podamos reflexionar sobre este versículo y sobre lo que de él nos vas a enseñar. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. La Biblia dice, hermanos, que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, Dios Espíritu Santo. No hay nada de la palabra de Dios que haya o deje de ser palabra de Dios. Toda ella, desde las primeras páginas de Génesis hasta las últimas de Apocalipsis, todo, absolutamente todo. La palabra de Dios ha sido inspirada verbalmente, es decir, palabra por palabra. Y este versículo, el versículo 20, podemos decir, bueno, ¿y esto qué? Dentro de todo el Salmo, que seguramente el Salmo 72 no nos los dice el subtítulo, que es de David, pero entendemos que es de David por el último versículo. El Salmo nos está hablando de una oración propiamente que se está expresando acerca de un rey humano. En este caso, pues pensaríamos que es Salomón. Pero conforme vamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que se está refiriendo al reinado del Señor Jesucristo. Pero no vamos a meditar sobre ello, vamos a meditar y a reflexionar sobre el último versículo que ya se leyó, que dice en la letra: aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Ahora, por el contenido de los salmos sabemos que no terminan las oraciones o los poemas que fueron escritos por David. Digo poemas porque son los salmos, son oraciones de los escritores humanos que sencillamente escribieron de una forma poética. Más bien, aquí terminan las oraciones de David. Se está refiriendo seguramente al libro número 2. Los salmos están divididos en libros. El segundo libro de los salmos termina con el salmo número 72. Del 73 al 83 es el tercer libro, y todos esos salmos están escritos o compuestos, han sido redactados por Asaf. Pero más adelante vamos a encontrarnos por lo menos con 3 salmos que también escribió David, pero ya están fuera del libro número 2. Así que probablemente y seguramente se está refiriendo el versículo 20, que aquí terminan las oraciones de David, al salmo segundo, a esta segunda clasificación del libro de los salmos. Pero quiero que notemos, hermanos, en este versículo, porque es un versículo que ha sido inspirado por el Espíritu de Dios. No podemos destituirlo, es palabra de Dios. Alguien dirá, bueno, ¿y qué beneficio puedo obtener de ese salmo? Bueno, en esta noche justamente en eso. Aquí terminan las oraciones de David y nos refiere el salmista, hijo de Isaí. Los personajes bíblicos antiguamente eran más conocidos no tanto por su apellido o por algún apellido que pudiesen tener, eran más conocidos por expresando
por quién eran hijos. Así que aquí nos habla la escritura del hijo de Isaí, uno de los varios hijos de Isaí en este caso, pues se refiere a David. Dice la frase, aquí terminan las oraciones. Podemos pensar, hermanos, que realmente algún día terminarán nuestras oraciones. Podemos preguntarnos, ¿realmente nuestras oraciones dejarán de existir en este mundo? En otras palabras, ¿dejaremos de orar? Claro que sí. Algún día, refiriendo a que la muerte nos va a cesar de dejar de orar, me estoy refiriendo a que un día la oración en sentido general, ya no vamos a orar, nadie, ningún cristiano, vamos a orar porque ya no será necesario orar, utilizar ese recurso de la oración para comunicarnos con Dios, porque ya estaremos frente a la gloriosa presencia de Dios. Entonces ya no vamos a necesitar de la oración. Ya no vamos a necesitar de algunos elementos o recursos espirituales que por estar nosotros aquí en este mundo terrenal tenemos que echar mano de ellos. El día que estemos en la absoluta, total y gloriosa presencia de Dios, vamos a dejar muchas cosas que hoy estamos utilizando. Entre ellas es la oración. Ahí van a terminar nuestras oraciones. Ahí van a terminar, aquí terminan las oraciones de Carlos Rojí, de fulano de tal, de sutanito, de perenganito, cuando estemos algún día en la presencia de nuestro Dios. Pero entre tanto llegamos a su presencia, entre tanto este mundo se termina, entre tanto el reino de Cristo se establece aquí en la tierra por 1000 años. Entonces necesitaremos echar mano de este bendito recurso, la oración. La Biblia nos dice, aquí se acabaron las oraciones de David, se está refiriendo a una manera, de una forma temporal de ciertos escritos, es decir, del Salmo número 2. Pero tomando este versículo, hermanos, podemos aplicarlo a nuestra vida espiritual, de que algún día nuestras oraciones van a terminar. Pero, entre tanto, hermanos, estamos en este mundo, entre tanto estamos en este cuerpo, entre tanto no nos encontremos frente a Dios nuestro Salvador allá en el cielo, entre tanto eso no suceda, necesitaremos estar en contacto directo, constante y persistente de la oración. La palabra de Dios nos enseña en su contexto general que el cristiano tiene este maravilloso recurso y tenemos la oportunidad y la bendición y el privilegio de echar mano de él, porque de la oración dependemos todos nosotros. Depende usted, de la oración dependo yo, de la oración dependen nuestros familiares, nuestros amados, de la oración depende el mundo entero, porque nosotros oramos, porque el creyente ora, no solamente por lo personal, sino por terceras personas, por situaciones fuera del círculo afectivo a nivel individual. ¿Por qué necesitamos orar? Entre tanto, hermanos, estemos en este mundo, en este tabernáculo terrestre, como lo dijo el apóstol Pablo, en 1 Corintios, vamos a necesitar echar mano de la oración. Pero entre tanto eso ocurre, entre tanto nuestras oraciones terminan y dejan de existir porque ya no será necesario orar, debemos de estar conscientes, número uno, debemos ser conscientes de su necesidad. Tenemos que orar. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18, versículo 1, dice la palabra de Dios, y les refirió otra parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, respecto a la oración? Mientras tanto, estas no terminen. Número uno, ser conscientes de su necesidad. La oración es una necesidad. Cristo dijo, habló sobre la necesidad de orar siempre. La oración, hermanos, es necesaria. Usted y yo podemos experimentar muchas deficiencias en nuestra vida, muchas necesidades
en nuestra vida en todos los ámbitos y en todos los niveles. Podemos padecer ciertas debilidades y ciertas carencias en todos los ámbitos, carencias materiales, carencias morales, carencias espirituales, pero entre todas ellas necesitamos ser conscientes de que la oración es una gran necesidad. Tenemos necesidades fisiológicas, tenemos necesidades de todo tipo, pero también la oración es una gran necesidad. Cristo lo declaró sobre la necesidad de orar siempre. Algún día se va a decir de la oración, aquí terminan las oraciones de los hijos de Dios. Recuerda que hay un himno que se llama Dulce Oración. En el final de una de sus estrofas dice que algún día me despediré de ti feliz. Dulce oración, porque estaremos en la presencia de Dios. No obstante, hermanos, mientras estemos con vida y mientras estemos en este mundo, debemos ser conscientes de la necesidad de la oración. Es un recurso que Dios nos ha dado. Es una necesidad que Dios la ha suplido, pero que usted y yo debemos de tomarla como parte de nuestro ejercicio en el ámbito espiritual. El cuerpo necesita ejercitarse todos los días, al menos necesitamos caminar, necesitamos levantarnos, sentarnos, hacer ciertos movimientos, porque si nos quedamos acostados o sentados todo el día, nos vamos, como decían los abuelitos, nos vamos a tullir. El cuerpo va a resentir, los músculos se van a atrofiar y después ya no nos vamos a poder mover. La oración es nuestro ejercicio, es una necesidad. No estamos completos. Si usted no está orando, hermano, hermana, muchachos, si no están orando, no estamos completos. Si yo no estoy orando, no estamos completos en la vida espiritual. Es una necesidad que debemos de satisfacer. Número 2, debemos de entender que no solamente la oración, hermanos, de estar conscientes que es una necesidad, sino que tenemos que ser no solamente conscientes de la necesidad de la oración, sino de ser constantes. Debemos de ser constantes en su utilidad. Debemos de ser conscientes de su necesidad, pero también tenemos que ser constantes de su utilidad. El mismo versículo 1 de Lucas 18, las palabras de Jesucristo, dijo, les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siempre y no desmayar en la oración. Eso nos habla no solamente de la conciencia de la oración, sino de la consistencia, es decir, de la constancia, quiero decir, de la constancia, de la regularidad de nuestras oraciones. Esto quiere decir, queridos hermanos, que la oración tiene una utilidad y tenemos que ser constantes en utilizar la oración, porque Dios nos ha dado. En primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, es un versículo muy conocido. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, les recuerda, orad sin cesar. No dejen de orar, sean constantes en la oración, porque es útil. La oración tiene una utilidad. La oración no es solamente para tenerla ahí de adorno y utilizarla cuando pues tenemos alguna necesidad de ir al Señor, mientras todo marche bien, pues ni siquiera la tocamos. No, la palabra de Dios nos enseña que la oración tenemos que aprender a entender de que la oración tenemos que ser constantes en la utilidad de la oración. La oración, hermanos, es útil. No solamente la oración es una necesidad, tiene mucha utilidad. Tenemos que aprender a orar. Los discípulos de Juan le dijeron a Juan el Bautista, enséñanos a orar. Los discípulos de Jesús le dijeron, Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar así como Juan les enseñó a sus propios discípulos a orar? Y el Señor Jesucristo les enseñó a orar y nos ha enseñado a usted y a mí. Pero el aprender a orar no solamente es utilizar las palabras para dirigirnos a Dios en determinada situación.
o circunstancia. Aprender a orar, hermanos, implica también o incluye el hecho de utilizar este recurso para utilidad propia y para utilidad de terceras personas. Y finalmente, hermanos, quiero compartirles que tenemos que ser no solamente conscientes de su necesidad, tenemos que ser constantes en su utilidad y tenemos que ser consistentes en la responsabilidad de orar. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, y con esto voy a culminar. Primero de Samuel 12, 23. Samuel reunió al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel ya no deseaba y no quiso ya más que Samuel fuese el juez, el gobernante del pueblo. No. Dijo el pueblo, nosotros queremos un rey. Queremos ser como el resto de las demás naciones, no queremos ser distintos, queremos ser iguales que ellos. Y es el problema, que queremos cuando deseamos ser igual que las demás personas. Así que danos un rey. Cuando Dios le dijo a Samuel, diles que les vamos a dar un rey, pero que aprendan y que se van a tener que someter al liderazgo del rey, a la autoridad del rey, y que, bueno, ciertos requisitos, ya conocemos el pasaje. Entonces, nos dice la Biblia que Samuel reunió al pueblo y les dijo, ok, ¿quieren rey? Ahí está, Dios me dijo esto, yo me retiro, yo me voy, yo continúo sirviendo donde quiera que esté. Pero quiero decirles algo, ya no me van a ver. Yo no voy a estar tan seguido aquí, ni es más, creo que ya no me van a ver, dijo Samuel. Voy a servir en otros lados. Ustedes estarán frente al rey. Pero quiero que sepan que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando o dejando de orar por vosotros. ¿Sabe qué estaba diciendo Samuel? La oración es útil, es necesaria, porque manifiesta la responsabilidad de una persona al orar por otros. Que Dios me perdone, que Dios me ayude y me libre del pecado de que ya no ore por ustedes. La oración, hermanos, no solamente es para envolvernos nosotros mismos y lo nuestro, sino que es para orar por terceras personas. Nosotros, la oración beneficia a otras personas cuando nosotros oramos por ellos. No hace mucho tiempo, este fin de semana, una hermana que vive en otro estado me dice, pastor, ayúdenme a orar por tal pariente porque está pasando por un tiempo de enfermedad y una cirugía. Entonces estuvimos orando esas noches, el domingo les compartía en la iglesia que estuviéramos orando por alguien que no conocemos, orando por terceras personas para que Dios manifieste su gloria y su poder. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, dijo este personaje Samuel, cesando de rogar por ustedes. Si no oramos, hay gente que sale perjudicada porque no lo estamos intercediendo por él o por ella, porque no estamos llevándolo al trono de la gracia. Entonces ya no hay el cuidado, ya no hay la protección de la oración de varias personas si dejamos de orar. Así que algún día, hermanos, terminarán nuestras oraciones, como dice este versículo 20. Pero entre tanto, no estemos en la presencia de Dios, debemos de ser conscientes de la necesidad de la oración. Debemos de ser constantes en la utilidad de la oración y debemos de ser consistentes en la responsabilidad de orar por otros. Vamos a orar. Padre, gracias por esta porción de tu palabra. Aplícala a mi vida y a la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando esta grabación. Por tu grande nombre te lo ruego. Amén.